Buenas noches, bienvenidos a su encuentro económico con Julio Villagrán. Estamos nuevamente en una nueva emisión de este encuentro económico. Gracias por esperarnos, gracias por esperar este día domingo para estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la visión de los periodistas en la realidad nacional. Cuántas opiniones, cuántos artículos, cuántas notas periodísticas hay en el país sobre la realidad del país, cuántas cosas se dicen, negativas, positivas. Algunos se acusan, entre ellos también, de que están parcializados, que ideológicamente tienen una posición. De eso vamos a platicar. Y he invitado a un amigo, a una persona que el país conoce, a un escritor, a un periodista, a un académico, a una persona que le apasiona mucho las comunicaciones. Me refiero a nuestro amigo Walter Raudales, que está con nosotros ya en Encuentro Económico. Walter, gracias por aceptar esta invitación de estar con Encuentro Económico. Bueno, Julio, estamos a la orden, siempre a disposición tuya para platicar de comunicación y de todo. Walter Raudales, nuestro invitado esta noche, es el jefe editor, es quien dirige este periódico El Independiente, que ustedes aquí les he presentado yo en las últimas semanas, estos ejemplares del Independiente. Ahora dice biopsia al sistema de pensiones y adentro viene un análisis interesante sobre el sistema de pensiones. Hay opinión de la diputada Lorena Peña, del presidente de Asafondos René Novelino y de don Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, hablando del sistema de pensiones. Eso lo pueden encontrar ustedes en el Independiente de esta semana. En Estados Unidos sé que están interesados en el Independiente, pues aquí está, y ojalá que Walter esté también enviándoles a ustedes. Walter Raudales es un periodista, es un académico, es un escritor, nació en Honduras, quiero contarles, es licenciado en letras con especialidad en comunicaciones, tiene una maestría en comunicación para el desarrollo y también en teología, es profesor en filosofía y dirige el periódico El Independiente, tiene una destacada trayectoria literaria y de periodismo, ex jesuita y fundador de la radio ISUCA. Ahí estuvo Walter Raudales cuando la ISUCA iniciaba. Laboró en Radio Venceremos también, laboró en un novedoso proyecto de radio RCS. Yo escuchaba mucho la radio RCS, era del club de fans de Walter Raudales, director del suplemento 3000 del Colatino también, fundador del Centro de Opinión Pública de la Universidad Francisco Gavidia, también coordinador de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Educación también en su momento. Es autor de las siguientes obras. Este tema me interesa bastante y vamos a platicar con Walter sobre las obras que él ha escrito. Vamos a ver, Ni militar ni sacerdote, él escribió en 1994. Las locuras del amor en 1995. El destino de Amuy en el 98. El secreto en el 2001. Opinión pública y percepción en el 2003. Cuentos de regalo en el 2004. Y siguen las obras de Walter Raudales. El contrapoder, comunicación desde los excluidos en el 2005, que según me dicen de sus preferidas, y La traición en el 2006. También ha sido editor del libro Recuerdos sin peinar, Mi vida con Chafik, de Tania de Handan. Él fue el editor Walter Raudales. Este es nuestro invitado de esta noche, un periodista sin duda, un comunicador por excelencia, un escritor, que nos va a acompañar esta noche para platicar de esas cosas que los periodistas, que los comunicadores, que los pensadores de este país deben decirle a ustedes aquí en Encuentro Económico. Ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en Encuentro Económico. Gracias a aquellos que están en sintonía de Radio La Clave 92.1 FM, que nos están siguiendo también de manera simultánea, a todos aquellos que también nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y los que también a través del canal de YouTube están viendo todos los programas que aquí estamos emitiendo. Gracias a aquellos que están sintonizándonos en este momento en los Estados Unidos, Antonio Ayala, Pilar Galvez, La Chata Cortés, gente conocida, salvadoreños que están en Los Ángeles principalmente, que no se pierden este espacio de Encuentro Económico. Ani Montes también nos escribió para contarnos que está en sintonía siempre de Encuentro Económico. Gracias a todos ellos, porque en Estados Unidos también mucha gente viendo este programa, en Canadá, en Italia,
En Australia también nos están viendo. Gracias a todos por quedarse con nosotros. Hoy está con nosotros Walter Raudales, periodista, escritor salvadoreño. Bueno, salvadoreño porque nació en Honduras, pero salvadoreño porque lo queremos y... Nacionalizado hace muchos años. Y nacionalizado hace muchos años. Sí. Gracias, Walter, por estar con nosotros. No, estamos a la orden, Julio. Y gracias por regalarnos el Independiente. Permanentemente está ahí tu suscripción, mira, para que puedas ver otra versión de las cosas. Mira, yo el otro lado de la luna. Correcto. Estaba revisando, siempre reviso el Independiente, Walter, sí. Y realmente quiero decirte que últimamente le he visto más profundidad. Le he visto artículos de muy buena calidad y también los que participan, los que están escribiendo para tu periódico también de muy buena calidad. Sí, bueno, mira, la comunicación, Julio, y los televidentes que nos escuchan y los que nos escuchan por radio también, la comunicación es tan inmensa como un océano, ¿verdad? Es inmensa y tiene esa inmensidad, la virtud también de que tiene un gran atractivo. Es como el mar, pero la comunicación también es un arma. Y es un arma que puede ser de formación, de entretenimiento y puede ser también un arma de destrucción masiva, ¿verdad? Puesta en malas manos, ¿verdad? Entonces, la comunicación es apasionante y recientemente con la irrupción de la revolución del Internet, la revolución de las tecnologías, que es muy reciente, ¿verdad? Ha tomado un giro y una importancia que ahora es un factor fundamental en cualquier situación humana, en cualquier relación humana, ya no digamos en la económica, o sea, no hay economía sin comunicación y la economía tiene un enorme componente de comunicación, ¿verdad? Y aquel que diga que estudia o interpreta la economía sin interpretar la comunicación, pues está muy equivocado, ¿verdad? Fíjate, Walter, que hay personas que al haber visto que nosotros estábamos hablando de que tú nos regalabas un ejemplar, sí, aquí en Encuentro Económico, alguna gente me ha escrito, sí, y alguna gente, un amigo me mandó una foto, lástima no la sí tengo, pero me mandó una foto donde está un señor en un lugar fuera de San Salvador y está leyendo el Independiente. Sí. Y él me decía, mira, este señor aprendió a leer y se quedó con un estudio básico, sí, pero él siempre la lectura del Independiente la tiene ahí. Yo estaba pensando que tradicionalmente los periódicos más importantes del país, puede uno decir que acaparan la atención de los salvadoreños, pero estas gotitas que llegan con un pensamiento diferente, como tú dices, también están formando a la gente, pero están dándole una versión también a la gente diferente de la realidad que se está viviendo, y eso me llamó la atención. Bueno, es que fíjate que se dice en la teoría de la comunicación que la radio anuncia, la televisión lo muestra y la prensa escrita lo explica. Pero con la irrupción de esto, de las redes sociales, que ahora se habla de que las redes sociales son realmente en el momento de los hechos, ya ni siquiera el concepto de en vivo tiene sentido ahora, ¿no? Con lo de las redes es en el preciso momento, ¿verdad? En el propio desarrollo de los acontecimientos. Y entonces, el periódico y el periodismo escrito, digamos, te da la virtud de sopesar las cosas, ¿verdad? Porque una de las enormes debilidades de las redes sociales es lo baladí, es lo volátil, lo rápido, lo breve, lo corto, ¿no? Y entonces la realidad a veces tiene situaciones que necesitas un poco de calma para poder explicar ciertas situaciones, que es lo que te permite la prensa escrita, que digamos estás un poco con un poquito más de tiempo para interpretar los acontecimientos y interpretar las cosas. Entonces nosotros siempre creímos, con el colectivo de compañeros que nos decidimos a esta aventura del periódico, creímos de que era importante ofrecerle a una buena parte de los salvadoreños, ¿verdad?, una versión lo más objetiva posible de los hechos. Es decir, la objetividad en sí misma no existe, pero sí hay formas y metodologías para acercarse lo más posible a la verdad, a la realidad. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Bueno, yo conociéndote, Walter, conociéndote de hace algunos años, siempre he creído de que tú tienes una base de formación, y leyendo pues tu currículum, tenés una formación jesuita. Sí. Tú
estuviste mucho tiempo con ellos, muchos pensadores. ¿Te criaste en ese ambiente, digámoslo así, para decirlo francamente? Bueno, estuve 11 años en la compañía de Jesús. Bueno, en todo el currículum que leíste, solo lo de la maestría en teología no la he logrado terminar. Me reincorporé y debí retirarme después también, pero estoy ya por terminarla, un par de clases, la maestría en teología. ¿Ha sido fundamental para vos estudié filosofía, esos 11 años? Walter. Es que lo que pasa es que te da formación humanística, ¿verdad? Estudios de humanidades. Yo estudié en Panamá, estudié en Nicaragua, Managua, y terminé mis estudios aquí con los padres jesuitas. Básicamente los mártires eran en ese momento nuestros profesores del grupo de mi generación, ¿no? Entonces eran los profesores que nos daban filosofía, realidad latinoamericana, ¿verdad? Historia de Salvador, historia de la iglesia de Centroamérica, del mundo. Y mi formación realmente es una formación humanística, ¿verdad? Con una gran incidencia, por supuesto, de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Que es donde yo hice mi enorme formación. Pero luego, después de la muerte de los padres jesuitas, yo caigo en una profunda depresión. Después de la ofensiva, la muerte de los padres me descompensa un poco, ¿verdad? Mi visión de las cosas. Yo después me organizo y me meto en Radio Venceremos, ¿verdad? Y luego también participo en el proyecto de la YSUCA. Yo era alumno del padre Yacuría. Yo recuerdo que él decía que uno de sus enormes sueños era vulgarizar, de vulgo, ¿no? De pueblo. Él decía que su gran sueño era vulgarizar el pensamiento académico de la UCA, vulgarizarlo, es decir, volverlo común, llevarlo al pueblo. Y una de las grandes intenciones que él tenía era tener una radio. Y él escuchaba siempre, en fin de semana, lo veía yo con su radio multibandas, ¿verdad? Escuchando la radio exterior de España, a veces escuchaba los partidos de la liga, fin de semana, en esta radio de onda corta, ¿no? Y él siempre quería tener una radio. Y un día antes de terminar su periodo, el expresidente Duarte le regaló una frecuencia en AM a la UCA. Le concedió una frecuencia que fue la frecuencia 1420 en AM. Y ahí es donde iniciamos con este proyecto de la YSUCA, ¿no? De la radio de la UCA, con la intención de que todo ese pensamiento que se genera en la universidad tuviera un espacio radiofónico. Claro, el lenguaje académico es muy diferente a un lenguaje radial, ¿verdad? Así como el lenguaje televisivo es otro lenguaje, es más imágenes, es más presencia. Entonces la comunicación, como te decía, es un océano, por eso es que es tan inmensa. Entonces son distintos lenguajes. Me llama la atención esto que de este pensamiento del padre Yacuría, de tratar de vulgarizar todo lo que los jesuitas, la Compañía de Jesús estaba haciendo en el país, transmitirlo. No solo la compañía, la UCA como UCA, es decir, las tesis, que a la gente se le explicara qué tesis surgieron este año, por ejemplo, en ingeniería, en economía, en derecho. Es decir, no solo los jesuitas, sino el concepto de la universitaria. Me llama la atención esto porque obviamente que el pensamiento de la UCA en las décadas pasadas ha pesado mucho sobre la realidad nacional. No, hemos tenido invitados que han hablado casi en su mayoría, gente vinculada con la política, que había mucho pensamiento que nacía de los padres jesuitas. Pensamientos positivos, ¿verdad? Porque algunos lo ponen en los pensamientos negativos, pero realmente el país que se quedó con aquello de que ellos le aportaron al país mucho pensamiento positivo. Pero el trasladarlo, ese pensamiento, a la realidad, al país, al pueblo, para que la gente lo pudiera entender claramente, me parece interesante, Walter. Yo quiero aprovecharte sobre ese escenario y darte como un pensamiento que yo tengo. ¿Por qué la Iglesia Católica? ¿Por qué la Compañía de Jesús, digamos, ya no incide tanto en su opinión como en las décadas pasadas? Aprovechando un poco tu vivencia con ellos. Bueno, habría que valorar y significar qué interpretación se tiene sobre incidencia, ¿verdad? Yo creo que los tiempos cambian, ¿verdad? Creo que los momentos son diferentes. Entiendo también que los niveles de participación son otros.
las personalidades son otras, ¿verdad? Hay unos que tienen más carisma que otros y hay unos que tienen otros dones que otros no tienen, otros dones. Entonces, había que hacer por ahí una interpretación, ¿verdad? Yo personalmente yo creo que siguen incidiendo, ¿verdad? Solo que en diferentes tonalidades, de diferentes fuerzas, ¿verdad? Y de diferentes formas, ¿verdad? Pero la incidencia es permanente, válida, ¿verdad? Evidentemente, si hubo un cambio de gobierno, ¿verdad?, de derecha a izquierda, la incidencia va a ser de otro tipo, habría que analizarla. Lo fundamental, digamos, de la academia es que la academia te permite contar con una metodología para el estudio de la realidad y no solo hacer valoraciones, digamos, superficiales o impresionistas, digamos, de la impresión que te causan las cosas, sino que va sobre la base de la metodología, de la investigación, del estudio. Yo recuerdo que el padre Yacuría decía que el que no haga encuestas que no hable. Es decir, era una frase bien importante de él. Decía, bueno, el que no haga estudios ni tenga datos que no hable. O sea, que era importante la investigación y el dato, el estudio, es decir, cuántos quintales de café se exportaron, cuántos pobres hay, cuántas fincas existen. O sea, importante la estadística, porque todo análisis va a partir sobre los hechos de la realidad. Entonces era importante todo eso. Contestando a tu pregunta, mira, los tiempos son diferentes, hay épocas de épocas, pero yo creo que las incidencias, hay unas que son como suave brisa, hay otras incidencias que son como un torrente, hay otras incidencias que son como un tsunami, ¿verdad? Pero son incidencias al fin, ¿verdad? Y el espíritu sopla de muchas formas, ¿verdad? Y a veces uno ni tiene conciencia de las percepciones de cómo sopla el espíritu. Bueno, te voy a dejar planteada la pregunta, Walter. Todavía tengo la inquietud, todavía tengo la inquietud. Te voy a dejar planteada la pregunta cuando vengamos después del corte. ¿Hace falta esa presencia tan activa en pensamiento, en acción, en palabra de la Iglesia Católica? ¿Hacen falta líderes morales de este país? ¿Hacen falta eso al Salvador realmente? Eso le vamos a preguntar a Walter Raudales cuando regresemos después del corte. Gracias por estar en sintonía también de Radio La Clave, 92.1 FM, a todos que nos están siguiendo a través de las redes también. Qué bueno, quédense con nosotros, ya regresamos. Bueno, estamos de nuevo con todos ustedes en Encuentro Económico, platicando esta noche con Walter Raudales, periodista, escritor, poeta, una persona apasionada de las comunicaciones, ¿verdad? Y con él platicamos sobre varios temas, pero yo quería terminar y le dejé planteada una pregunta a Walter. Walter, ¿al país no le hace falta esa voz, ese pensamiento, esa presencia, esa línea moral por donde debe ir este país en este momento? ¿No le hace falta a la Iglesia Católica? Básicamente, ¿no le hacen falta líderes como Monseñor Romero, líderes como los padres jesuitas? ¿No le hace falta esto al país en este momento? Es que lo que sucede es que ha cambiado los tiempos, Julio. Ha cambiado la realidad. Entonces hay momentos y hay épocas en donde surgen lo que se llama, en política se llaman sujetos políticos individuales. Y entonces nosotros estamos ahora en otra época, una época donde lo que priva son los sujetos políticos colectivos. En aquella época tuvimos nosotros una par de décadas donde era importante y se miraba, ¿verdad?, cómo los sujetos políticos individuales surgían, ¿verdad?, como Duarte, Monseñor Romero, Ellacuría, Dawison, fueron líderes de distintas posiciones y distintos pensamientos, ¿verdad? Pero son los momentos los que van produciéndolos, es decir, son las mismas realidades los que los producen. Entonces, en este momento, nosotros estamos asistiendo, aparte de que vivimos en una nueva revolución tecnológica, es decir, porque uno no lo ve en su momento, ¿verdad?, pero estamos dentro de ella. Y nosotros somos esa generación que nos ha tocado encontrarnos con este nuevo momento. Y entonces, acá muchos de los individualismos quedan
supeditados en esa gran ola colectiva, ¿no?, que se llama red social, en esa gran ola colectiva que se llama también partidos. Entonces, por eso es que no se logra ver con mucha claridad, digamos. Pero entonces, cuando las cosas se agudicen, cuando las crisis se vuelvan insostenibles, cuando las crisis se vuelvan intolerables, cuando la realidad sea distinta a la de ahora, entonces surgirán esas personas, que son esos líderes, esos conductores, ¿verdad?, que aparecen y que toman fuerza con su carácter y que tienen un liderazgo que arrastra. Por eso es que no los vemos. No los vemos, porque ahora los liderazgos son colectivos, ¿verdad? Tú enciendes la televisión, tú enciendes una radio, tú ves un periódico, Walter, y la gente usualmente dice, este es de derecha, este es de izquierda. Si es una cosa que sacó el FMLN, vienen y atacan los de Arena, y al revés. Y la gente dice, ese que está opinando, ese que está hablando, ese que está diciendo, es del FMLN, ese que está hablando es de Arena. Sí, va a costar mucho tiempo, tiempo. Me parece interesante lo que me estás planteando, porque yo te lo estoy hablando tal vez como la persona que está en casa y dice, no, o cambia, porque ese ya sabe qué va a decir. Pero una voz que la gente puede decir en la colectividad, Walter, decir, va a hablar fulano. Escuchemos qué va a decir. Sí, lo que no pasa sé si me es explico. Sí, va a faltar un poquito de tiempo, Julio, para eso, ¿verdad? Porque la realidad que nosotros estamos viviendo, o sea, procedemos de un conflicto en el cual pues habiendo fuerzas antagónicas, ¿verdad? Y definitivamente lo que está privando ahora en la realidad, y a propósito del programa, ¿no?, de Encuentro Económico, es precisamente que estamos enfrentados ante dos modelos de sociedad. Un modelo definitivamente individualista, que es el neoliberalismo, y otro modelo que pretende ser un poco más colectivista, socialista, más solidario, ¿verdad?, en esa lógica. Sin embargo, la realidad, el momento ha obligado, digamos, en el caso de la izquierda, a tener que administrar un modelo neoliberal. O sea, la izquierda no ha tenido más que administrarlo, y por las formas como que se está topando, ¿verdad?, con este anuncio de esta crisis fiscal y esta situación de impago y los proveedores que no se les paga, y los empresarios que evaden impuestos, una buena cantidad, porque no hay que absolutizar. Entonces en toda esta vorágine de crisis y de problemática es muy difícil visualizar como esas voces, porque nosotros nos han provocado un pensamiento dual, ¿verdad? Los medios de comunicación imponen una ideología que se llama ideología dominante. Entonces la ideología dominante la han puesto de una manera casi satánica de los dos demonios, ¿verdad? Los dos demonios, que es la izquierda y la derecha, el frente y Arena. Entonces toda la realidad se lee con esos lentes. Sí. Entonces al leerlos con esos lentes, la realidad estás haciendo un reduccionismo mismo de la realidad, ¿verdad? Es decir, evidentemente en un país que vivió un conflicto con dos fuerzas antagónicas, ¿verdad?, con dos modelos, como te he planteado, antagónicos, es hasta casi imposible no hacer esas valoraciones. Pero creo que poco a poco se van haciendo conciencia en la gente va teniendo un poco más de criterio, la gente está obteniendo un poco más de elementos para tener pensamiento propio, y eso empieza a cambiar. Hay ya generaciones de jóvenes que toman distancia, digamos, de esa realidad, y están haciendo, bueno, propuestas, planteamientos diferentes. Hay periodistas, hay experiencia, pues, como tu caso acá, como el caso de este canal, como el caso de nuestro periódico, que estamos intentando hacerlo contra esa corriente, ¿verdad, Julio? Pero no es fácil. Mira, Walter, sí, te voy a hacer una pregunta. Sí. Yo te conozco y conozco tu trayectoria, y hoy estamos resumiéndola acá, pero a mí me llama la atención algo, te lo voy a preguntar de manera muy franca, porque muchos televidentes se lo están haciendo. Ahora es fácil encontrar a Walter Raudales dando una entrevista en TCS. Eso no es usual. Hoy encontramos a Walter Raudales participando en el Canal 21. Eso también no era usual. En radio, participando en radio, te llaman a radios. Sí. ¿Qué le están pasando a los medios de comunicación? ¿Se están abriendo? ¿Están más democráticos? ¿Tu voz está más suave? ¿Qué pasa, Walter? Disculpame la pregunta, pero te la hago porque precisamente la gente puede estarse diciendo eso. ¿Qué está pasando en los medios de comunicación? Te lo pregunto como periodista. Mira, yo honestamente lo que pienso es que hay una gran presión ciudadana
que le está exigiendo ahora a los medios de comunicación más equilibrio y un poco de más balance en las cosas, ¿verdad? Yo he estado en programas de televisión y de radio donde han querido hacer esta visión dual de las cosas, ¿verdad? Entonces hay dos de derecha, dos de izquierda, dos de... ¿verdad? Sí. Y entonces es parte de esa realidad que tú estás mencionando. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que lo que ha pasado es que los medios se han dado cuenta, ¿verdad?, que El Salvador es un país, ¿verdad?, partido en dos. A ver si me explico. Y te lo voy a tratar de resumir con una metáfora, si quieres, o con un ejemplo, ¿verdad? Mira, El Salvador lo podemos resumir en la Catedral de San Salvador los domingos a las 9 de la mañana. Si tú vas a la Catedral de San Salvador los domingos a las 9, te encuentras con que en la cripta de catedral hay una misa donde reposan los restos del Beato Romero. Y esa misa la van dando distintas parroquias que van rotando por todo el país, pero son parroquias que tienen un pensamiento más popular, digamos, ¿verdad? Y es una misa y está llena. Y es el Padre Nuestro y es el mismo Evangelio. Y tú subes ahí mismo, a la misma hora, sales de la cripta, subes a la catedral y entras ya a la nave principal de catedral y ahí está el arzobispo dando una misa. Y está llena. Y está llena de hermanos salvadoreños, pobres, clase media. Y es el mismo Evangelio y es el mismo Padre Nuestro, ¿verdad? Y ahí tienes tú una metáfora de lo que es El Salvador. El Salvador es un país partido en dos, en la mitad. Y es en el punto de vista eclesial, digamos, pero si tú agarras el país en geografía, somos un país partido por un río, ¿verdad? El Lempa nos cruza, el oriente, el occidente, con toda la paracentral. Si tú agarras desde el punto de vista geográfico, si lo agarras desde el punto de vista, de cualquier punto de vista, pero por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho platicarlo es el electoral. Si tú lo agarras desde el punto de vista electoral y tomas los datos de la última elección presidencial, sí que casi sale exacto, por 6.360 votos, la diferencia. Y luego, casi en todo está ese paralelismo, solamente hay un elemento donde no hay ese equilibrio, solo hay un elemento, porque en habitantes 51% de mujeres, 49% de hombres, pero solo hay un elemento en la realidad, ¿verdad?, que nos puede unir, digamos. No, que está disparejo, Ajá, que es la propiedad de los medios de comunicación. ajá. O sea, los medios de comunicación, el 80 o 90% son propiedad del gran capital. Son propiedad, digamos, de las familias que tienen un poderío económico o que responden a las grandes empresas. Y un 10-15% están luchando luchamos contra corriente, como las radios alternativas, las radios comunitarias, este tipo de canales que luchan, que hacen esfuerzos, nosotros como periódico que estamos ahí. Entonces ahí hay una diferencia enorme, ¿verdad? Y luego, claro, te das cuenta de que la lucha tiene sentido, ¿verdad? No porque vas a aplastar al otro, porque lo vas a aniquilar, sino tiene sentido porque tienes una verdad que decir. Entonces, cuando tienes una verdad que decir, la verdad se vuelve tan fuerte que no pueden evitarla. Entonces, una de dos, o compartir los espacios, ¿verdad?, que es lo que ha pasado con los grandes medios de comunicación, que era tu pregunta, ¿por qué me invitan a mí, digamos? Bueno, porque yo tengo una verdad que decir, ¿verdad? Y mi verdad parte de esa formación humanística que tú decías, y en el fondo siempre trato de estar con el más débil, con el más humilde, con las mayorías más desposeídas, que es lo que yo aprendí, ¿verdad? Pero antes y eso no significa ser partidario. Pero antes no ibas. No iba, pero ahora ¿por qué? Porque han descubierto que es necesario el balance. Es importante el equilibrio y como país no puede salir adelante si no se ponen de acuerdo las dos fuerzas sociales, si no se ponen de acuerdo todos los grupos sociales. O sea, no existe empresario si no hay trabajador.
¿verdad? Y aquí dicen que los empresarios son los que generan trabajo. No, o sea, la riqueza la generan todos, ¿verdad? El empresario, el trabajador, etcétera. Me quedo con esa idea. ¿Pero quedas satisfecho con la respuesta? Me quedo con esa idea, Walter, ya, de que se han dado cuenta sí, que es necesario escuchar a la otra persona. Y que yo tengo una verdad, no es que yo me huerto suavecito, Claro. ni verdad. No. Bendito. Bueno, Walter Raudales con nosotros esta noche en Encuentro Económico. Cuando regresemos, ha escrito muchas obras Walter Raudales. Yo quiero preguntarle de eso. ¿Es un realismo mágico? ¿Esto es ciencia ficción? ¿De qué escribió Walter Raudales? Vamos a enterar acá en Encuentro Económico sobre eso que Walter ha escrito y que por ahí están los libros de Walter, y los que tengan oportunidad, creo que en la UCAN conseguimos esos libros, ¿verdad? Hay algunos. Ya nos va a decir Walter dónde los vamos a conseguir. Ya regresamos. Buenas noches, bienvenidos a un micronoticiero más gracias a dinero.com.sb. Mi nombre es Alejandra Rochac y para mí siempre es un placer informarle sobre las noticias de economía, finanzas o empresarial más relevantes de la semana. Empezamos. Esta semana arrancó el primer fondo de inversión financiero abierto con 2 millones que han sido aportados por 65 clientes iniciales, quienes ya tienen claridad de dónde invertir, conocen el reglamento y la ley que en su momento se aprobó, así como la normativa que elaborará el Banco Central de Reserva de El Salvador. El Fondo de Inversión Financiero Abierto viene a ser una de las opciones para los salvadoreños que estén buscando invertir en el mercado de valores. La gestora de fondos de inversión es la primera autorizada para iniciar operaciones y es así como estructura el primer fondo de inversión abierto rentable de corto plazo, que estará siendo administrada por Julia Castaneda, experta autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero para ese tipo de negocio. Uno de los atractivos de invertir en un fondo de inversión financiero es que cualquier persona natural podrá ser parte y, según la ley, esta inversión estará exenta del IVA durante los primeros 5 años. Pasamos a otra información y es que Uno El Salvador y Banco Cuscatlán hicieron una alianza para lanzar al mercado la tarjeta de crédito Uno Cuscatlán, con la cual ofrecen múltiples beneficios a los usuarios, entre ellos un descuento permanente del 6% en todas las compras en gasolineras Uno, lubricantes y tiendas de conveniencia Pronto y Flashmart, ubicadas en todo el territorio nacional. Con este descuento, los clientes podrán ahorrarse hasta $300 anuales en gasolina, además de la acumulación de una milla multipremios por cada $1 en compras. Este lanzamiento viene a formar parte de los planes que Uno El Salvador tiene de seguir creciendo en el país y de formar alianzas estratégicas como la que se llevó a cabo la semana pasada con Farmacias San Nicolás, en donde darán la facilidad a los clientes para que puedan encontrar en un solo lugar soluciones a sus necesidades. En otra información, el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, y la Fundación Promotora de la Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa, Centro MIPE, realizaron la clausura de la 5ª edición del proceso Formación Emprendedora, que forma parte del programa Banca Emprendes de Bandesal. Gracias a este programa y al Centro de Formación en conjunto con Centro MIPE, se han graduado en esta 5ª edición 33 emprendedores, a los cuales se les ha otorgado un diploma de participación por haber finalizado el proceso de formación, en donde se les ha apoyado con construcción de sus planes de negocio, el diseño de una línea gráfica para su marca, entre otras cosas. Banca Emprendes tiene 1 año y medio de existir y en este tiempo han apoyado alrededor de 150 personas. Se han financiado 33 proyectos por un monto aproximado de $200,000. Es importante también recalcar que no es necesario que las personas hayan solicitado un crédito con Bandesal para que los emprendedores puedan estar dentro de la capacitación o el proceso de formación emprendedora. Bueno, y esas fueron algunas de las noticias de finanzas, economía o empresarial más relevantes de la semana, pero lo invito a que siempre nos siga en nuestras redes sociales como dinero.com.sb. De igual forma, visite nuestro portal web como dinero.com.sb para que usted esté informado al instante de las noticias más relevantes en el ámbito de economía, financiero y empresarial de El Salvador. Bueno, por mi parte, siempre es un placer informarlo. Cada domingo sigue con Encuentro Económico. Buenas noches. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe, por cortesía de dinero.com.sb. Como siempre, Alejandra, llevándonos lo más importante de las notas económicas del país y también notas internacionales. Gracias, Alejandra Rochac, platicando esta noche con Walter Raudales, periodista, escritor, un académico, una persona que ha dejado mucha huella
a su corta edad, voy a decir, porque es casi de mi edad. Walter Raudales con nosotros esta noche. Gracias a todos aquellos que están en sintonía de Radio La Clave, 92.1 FM, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y en canal de YouTube puede encontrar todos los programas que aquí estamos realizando. Walter Raudales nos acompaña. Walter, también has escrito algunas obras. Yo sé que con algunas estás más casado que con otras. Algunas te impactaron también más a ti. Y cuéntanos, ¿cómo comienza tu vida de escritor? Bueno, fíjate que creo que la literatura, por supuesto, se forma en la niñez, ¿verdad? El interés por las letras, ¿verdad? Soy hijo de profesores. Toda mi familia son maestros, ¿verdad? Y el único que no es maestro es un tío que es el que hizo dinero, ¿sí? que es el comerciante, el resto son profesores, mi mamá, mi papá, o sea, siempre había un diccionario en la casa, hacíamos tareas y llegaban todos los niñitos del vecindario a compartir el diccionario, los libros que mi mamá nos daba, y de ahí vino un poco el interés, y digamos, yo tengo... por supuesto, de escribir desde niño, pero digamos como varias escenas que yo podría decir dónde surgió tu interés por escribir. Yo lo encuentro en 3 momentos. Hay un momento que a mí me impresionó en mi infancia, que mi mamá en la tarde sacaba la cera en el pueblo a saludar a la gente, y pasó una señora con un niño. No, pasó la señora y el niño nos pidieron agua y luego... Con el tiempo supimos que esa señora se había ahorcado a la salida del pueblo, ¿no? Entonces yo estaba ahí en la casa y llegaron a la casa a contar todos los que habían visto el ahorcamiento. Entonces llegaron casi 6 personas, pero todos dieron versiones distintas del hecho. También me llamó la atención en ese momento, con la inmadurez de ese momento, que un hecho podía ser narrado de distinta forma. Cada quien decía la rama, el palo, la forma, la ropa. Entonces a mí me impresionó eso, me gustó mucho. Entonces yo hice un pequeño relato de niño de ese momento, porque corría a verla, o sea, corría a ver el ahorcamiento también. Entonces me impresionó mucho y me ayudó bastante a escribirlo. Luego ya en la Compañía de Jesús, en toda la vida bien estructurada de formación de novicio, se tenían 2 momentos al día de lectura. En la mañana era una media hora de lo que se llamaba lectura espiritual, que leías un libro que te aumentaba, alimentaba espiritualmente, y en la tarde tenías otro momento que era lectura dirigida, que era con un asesor, agarrabas libros de literatura clásica. Entonces, claro, después de estar 11 años y con esa práctica lees bastante. Yo leí todas las obras completas, por ejemplo, de clásicos importantes, ¿verdad? Me acuerdo de Freud, de Tolstoy, Walt Whitman, haberlas leído, haberlas degustado. Por supuesto, los del boom del momento, ¿verdad? Vargas Llosa, García Márquez, todos los que iban surgiendo, Carlos Fuentes. Pero hubo un día en que Humberto Eco hablaba en un libro de la estructura ausente, decía él. Él decía de que detrás de cada relato y de cada texto hay una estructura. Entonces empecé a jugar yo con esa estructura, y había unas clases aquí en la UCA que nos daba una maestra que yo quiero mucho, Mariana Fría, nos daba, y era un poco como descomponer el texto, ¿verdad? En verbo, predicado, artículo, complemento directo, complemento indirecto, etc. Entonces si a cada uno le ponías una clavecita, digamos, ¿verdad? CD, complemento directo, así, formabas una fórmula de un párrafo. Y después, jugando con eso, yo encontré de que yo le aplicaba esa fórmula a un párrafo de García Márquez. Y era similar a un párrafo de Vargas Llosa, y era un párrafo. Si tuviéramos un papel, yo te lo haría aquí, ¿verdad? Porque quiero escribir eso. Es como una tesis que yo encontré, una teoría. Entonces, ya con esa forma, yo decidí, bueno, voy a aplicarla a un relato, ¿verdad? Y me di cuenta de que cuando escribís, bueno, hay 2 formas. Está el hecho narrativo, que es lo que tú cuentas, y está el hecho estilístico, que es cómo lo cuentas. Es decir, el cuento, ¿qué pasó? Y cómo lo cuento, ¿verdad? Entonces, claro, cómo lo cuento es el estilo. Ahí es donde tú necesitas academia, saber, ¿verdad?
Entonces empecé a estudiar y después, claro, me di cuenta que yo lo tenía que poner en práctica. Y fue así como me decidí ya, después de muchos años, a escribir. Y escribí mi primer Pinino, que fue esa novela que tuvo mucho éxito en el 96, que fue Amor de Jade. El primer libro, Ni Amor, ni Militar ni Sacerdote, es un libro testimonial, es un libro de la guerra. Entrevisté al comandante Juan Ramón Medrano y es la vida de Medrano. Pero el libro Amor de Jade, que fue mi primer experimento, digamos, de literatura, ficción, ¿verdad? Fue siempre sobre la realidad salvadoreña. Entonces yo intenté, digamos, desarrollar mi propio estilo, que era sobre hechos de la realidad, convertirlos en novela, y así es como yo construí. ¿Cuál es la sinopsis de Amor de Jade? Mira, Amor de Jade es una periodista que a lo Mata Hari tiene amores con un comandante guerrillero y con un coronel del ejército, ¿verdad? Y entonces le pasa información a los dos, ¿verdad? Pero luego vienen los acuerdos de paz y ella tiene que optar, ¿verdad? ¿Por quién me quedo? Pero está embarazada. Entonces, al final opta por uno, etcétera. Esa es la novela, esa es la sinopsis. Sí. Bien, entonces, todo eso hay un montón, hay mucho surrealismo, realismo mágico, verdades con mentiras, mentiras con verdades, realidades con ficción, ficción con realidades. Me hablaron del destino de Amuy. El destino de Amuy es una bien bonita, esa me encanta. Esa es la historia de la mamá de un amigo mío, un amigo bueno, él es salvadoreño, pues, pero es chino, porque el papá de él se casó con una salvadoreña, con una campesina en San Vicente. En 1937 es esa historia y salió en los periódicos de esa época, yo tengo los recortes. Entonces yo construí una novela de ahí. Es una salvadoreña, humilde, campesina, que se casa con un chino, que tenía unos almacenes ahí en San Vicente, almacén La Campana. Y el chino se la lleva, porque tuvo 2 niños varones y uno de ellos, mi amigo, don Eduardo Lao, y quería que sus hijos tuvieran formación allá en China. Se los lleva a Cantón y se va con la salvadoreña. Pero cuando llega allá se da cuenta de que él tiene una esposa china. Entonces pone a la salvadoreña a convivir con la esposa china. Entonces del lado izquierdo de la casa estaba la salvadoreña y del lado derecho la china. Pero el comedor, los lavados y toda la parte del jardín era compartido. Al principio aguantó, pero después de un par de años la salvadoreña ya no pudo, se le salió el indio salvadoreño. Y entonces agarró a los niños con un salvoconducto, se vino, y es cuando ella llega acá a Jutla y está en un barco, y entonces está toda la prensa esperándola a ella, Petrona Martínez, ¿verdad? Entonces cuando llega a China le ponen Amuy. Entonces por eso la novela se llama El destino de Amuy. Y es muy doloroso porque en la vida real después él era muy fuerte acá en esa época, muy poderoso, y este señor le mete un juicio, le quita a los niños y la mete presa, ¿verdad? Entonces esa es la novela, pero es un hecho real construido en novela, interesantísima. También el contrapoder, sí. Comunicación desde los excluidos. Sí, a mí me llama la atención. Bueno, ese es un libro de texto, es un libro de texto para la universidad. Yo tenía en la Gavidia la cátedra de opinión pública, en la carrera de mercadeo, comunicaciones y relaciones públicas. Entonces llego a dar la clase y me doy cuenta que no hay texto, no hay libro de texto, y que el único texto que había era uno del Tecnológico de Monterrey y que era bien caro, además hablaba de la opinión pública de Estados Unidos y de México. Entonces, digamos, el libro son mis apuntes de clase de esa materia, ¿verdad? Entonces, yo explico cómo funciona la opinión pública en El Salvador. Entonces, desmenuzo bien el comportamiento de los medios de comunicación de esa época y cómo utilizaban el lenguaje, la imagen. Entonces, por eso es contrapoder, ¿verdad? Y concluyo en el libro de que El Salvador, para crecer, tenía que tener medios de comunicación alternativos. Entonces, por eso es de crear el contrapoder, crear nuevos medios de comunicación. De ahí surge mi fortaleza para andar en esto de la creación de medios y de aprovechar todos los espacios. En serio, Walter, ¿dónde una persona puede encontrar tu colección? Bueno, mira, ¿se encuentra, está disponible o no está disponible? Mira, ahorita disponible solo está Amor de Jade, que está en la Sambor, en la Ceiba, en las librerías estas, ¿verdad? Ahí puede encontrar Amor de Jade, que es el único que hay, porque ese libro yo cedí los derechos a la Clásico Roxil, entonces ellos lo están reproduciendo. Pero los otros libros, esos yo los edité y yo los publiqué, y al agotarse no he tenido recursos para
poder sacar nuevas ediciones y reeditarlo, ¿verdad? Pero alguien que quiera leerlo, va a la UCA, va a la Nacional. En la librería, en biblioteca se pueden prestar, ahí están en la biblioteca. Me encontré con uno, fíjate qué interesante, porque yo mismo andaba queriendo encontrar uno, que es uno de mis primeros libros, bien bonitos, que se llama Las locuras del amor. Ese libro es mi tercer libro, y en ese libro, Las locuras del amor, yo lo que hago es que publico una compilación de artículos que yo publicaba los viernes en Colatino, en Latino de aquel momento, casi por 3 años publiqué todos los viernes una columna, y hacía yo periodismo literario. Entonces ahí yo narro historias de cómo los salvadoreños viven el amor, pero es fantástico, las historias que yo las encontraba en la vida cotidiana. Y me metía a Amazon, y ahí habían varios, lo que caro. ¿Los encontraste? Quizás alguien los pone usados a la venta y tal, pero si Dios quiere, con la bendición de Dios, si llega la bonanza y la prosperidad, o algún inversionista, claro. Pero voy a publicarlos, bueno, para que haya disponibilidad en las librerías y la gente los pueda ver. Perfecto, pero los pueden encontrar en bibliotecas. Perfecto. Platicando esta noche con Walter Raudales, escritor, periodista, vamos a dedicar el último bloque para que hablemos un poquito sobre esas cosas que los medios de comunicación a veces nos plantean, las opciones que nos dan los medios de comunicación y qué tanto hemos avanzado. Del contrapoder que habla Walter Raudales, quisiera que platicáramos en el último bloque cuando regresemos. Gracias a todos aquellos que nos siguen a través de Radio La Clave 92.1 y a través de las redes sociales. Quédense con nosotros. Gracias, estamos en el último bloque de Encuentro Económico con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Platicando hoy con el periodista, escritor Walter Raudales, conocido en los medios de comunicación, una persona que ha dedicado muchos años también a la docencia. Walter, también fundaste algo interesante, y es el Centro de Opinión Pública de la Universidad Francisco Gavidia. Sí. Algunos te veíamos haciendo también, coordinando los estudios, las encuestas que se hacían desde la Francisco Gavidia. Te voy a dar una percepción muy particular. A mí me parece que la Unidad Francisco Gavidia le está aportando mucho al país. Sí, bueno, mira, en ese momento fue una petición del rector que yo montara un centro de opinión pública y que hiciéramos encuestas y estudios, pero que usáramos también la tecnología. Entonces fue como se trabajó a través de un sistema de Palm, que eran unas maquinitas donde, bueno, que ahora son comunes y normales, ¿verdad?, hacerlas, pero eso lo montamos casi en el 2001, 2002 y 2003. Entonces hacíamos encuestas y nosotros teníamos los resultados el mismo momento, en la tarde. Solo llegabas, las conectabas a la computadora y hacías un cruce de variables y te tiraba ¿verdad? Te tiraba ya las gráficas y los cuadros y podías hacer interpretaciones de la realidad. Y fue importante porque no solo hicimos encuestas electorales, o sea, eso era parte, digamos, pero hacíamos encuestas, por ejemplo, del pensamiento de la juventud, el pensamiento, digamos, de bloques digamos, sectoriales. Por ejemplo, agarrábamos, digamos, las trabajadoras de las maquilas, agarrábamos, por ejemplo, estudiantes, catedráticos. Entonces, de repente tenías una visión bien importante de la realidad, porque a veces la realidad no es lo que aparece, ¿verdad? Los medios de comunicación siempre, por lo general, la mayoría, se andan por las ramas, ¿verdad? Es muy difícil llegar a la profundidad y al pensamiento, digamos, de las personas, ¿verdad? Hay algunas personas, Walter, que dicen que dependiendo de la institución que haga la encuesta, esa institución le va a dar el matiz, le va a dar la posición que quiere según su conveniencia. Y digamos, alguna gente dice, bueno, si lo saca la UCA ya se sabe qué va a decir. Si lo saca el Diario de Hoy, ya se sabe qué va a decir. Esto de las encuestas, quizá tu valoración sobre esto, ¿tú crees que es un aporte bueno para el país? Es que lo que sucede es que las encuestas deben de servir para enrumbar los caminos, ¿verdad? Es como el vigía, o es como el de adelantada que le llaman, ¿verdad? Las encuestas son instrumentos, ¿verdad?, que te da la estadística para poder acercarte a ciertas conclusiones y a ciertas realidades, pero no son palabra de Dios, tampoco no son perfectas. Y la encuesta va matizada desde el momento en que tú formulas la pregunta. Bueno, mira, hay tanta manipulación en una encuesta que influye el día en que lo haces, pues.
No solo el día que lo haces, influye la hora en que lo haces, para ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces tienes que hacer una gran honestidad intelectual, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Y haciendo honestidad intelectual, es bien difícil poder detectar ciertos comportamientos, por ejemplo, de la sociedad. Los pueblos y las comunidades, los ciudadanos han aprendido ahora, por ejemplo, a ocultar su voto, por ejemplo. Mira lo que pasó en Colombia, ¿verdad? Ahora, sí. Todas las encuestas daban que triunfaba el sí, pero claro, al final te das cuenta de que la gente, unos dicen, no, lo que pasa es que los que votaron no fueron a votar los del sí. Bueno, es una explicación válida, ¿no? Otra puede ser que te cambiaron el voto, te lo ocultaron, pero más allá de lo electoral, las encuestas sirven para hacer estudios. Mira, yo fui alumno del padre Martín Baró, pero aparte de alumno fui compañero de él en pastoral. Yo iba a hacer trabajo pastoral con él los fines de semana a la zona de Jayaque, a la zona de Los Laureles, a la zona de Curazao, El Falso, todos esos cantones, yo me los andaba a pie con él, ¿verdad? Llegábamos, dejábamos un carrito ahí y él andaba a su guitarra, ¿verdad? Yo agarraba otro y a pie, a invitar a la misa, a hacer conciencia. Y él ya había fundado el Instituto de Opinión Pública de la UCA y yo recuerdo algunas pláticas, ¿no? Porque él siempre andaba con estas mediciones y así, ese tipo de cosas. Y él decía que había que estudiar, había que tener datos de la realidad para poder acercarse a eso. Entonces, por ejemplo, si digamos, los políticos, digamos los gobiernos o las instituciones, te pongo un ejemplo de salud, ¿verdad? Tuvieran un sistema, una metodología bien profesional, ¿verdad? Podrían saber al cabo de la noche, por ejemplo, cuáles fueron las enfermedades o por qué se atendieron los salvadoreños este día, por ejemplo, cuáles fueron las enfermedades de mayor atención ahora. Se podría saber, más ahora con este sistema tan tecnologizado. Entonces, el estudio de la opinión también es posible hacerlo. Es posible hacerlo. ¿Qué piensan la mayoría de los salvadoreños? ¿Qué piensan la minoría de los salvadoreños? ¿Qué piensan las mujeres salvadoreñas? ¿Qué piensan los hombres salvadoreños de esta edad, de esta edad, de esta edad? Eso se puede hacer. Claro, eso cuesta dinero. Las encuestas son caras porque se ocupa todo un batallón de encuestadores para hacer lo que vayan in situ. Pero todas las encuestas son manipulables. Todas las encuestas son manipulables. ¿Y qué piensas de esta percepción que se pueda tener de las encuestas? De que dependiendo de quien esté haciéndola, así van a ser los resultados. Bueno, depende de quién la pague, ¿verdad? Y la honestidad de quien la haga. Y de la honestidad también de quien la reciba, ¿verdad? Y depende para qué la utilicen también. Los mismos políticos a veces aceptan y a veces no las aceptan. Mira, es que los políticos tienen dos, ¿verdad? La que es pública, ¿verdad? Para propaganda, y la que es interna para su mensaje, para preparar su mensaje, para atender. Fíjate que yo un momento capacité candidatos a alcaldes y recuerdo que estuve con muchos y yo les decía que si querían ganar, que hicieran un esfuerzo, hicieran una pequeña encuestita de 3 preguntas y que invirtieran, y si no tenían dinero que lo hicieran con estudiantes de un colegio, de una escuela. Y que hicieran 3 preguntas y le dijeran a la gente, por supuesto que si era un municipio de 10,000, pues hombre, ya tenían que hacer más de unas 300 para hacer la fórmula, porque se aplica una fórmula de qué cantidad de encuestas tú vas a realizar. Y entonces yo les decía, pregunten 3 cosas. La primera, si usted fuera alcalde, ¿qué problema es el primero que usted resolvería? Ese es el primero, ¿verdad? Esa es pregunta clásica, ¿verdad? Después le haces otra pregunta y le dices, mire, ¿cuál es el problema que a usted más le preocupa? ¿Verdad? Y ya incluso solo con esas 2, tú después cruzas las preguntas y te va a salir cuál es el problema de más preocupación de esa comunidad. Entonces, a ese problema tú le enfilas los mensajes y lo resuelves, ¿verdad? Y vas a ganar. O si ganas, también vas a ser exitoso. Pero todo eso lo puedes saber a partir de las encuestas. Y a veces hay cosas que son aparentemente evidentes y no lo son. Fíjate, yo recuerdo que después me llamó un candidato a alcalde y me dice, mire, ayúdeme. Y yo fui a ayudarle. Y yo le hice un estudio y era increíble lo que resultó. Resultó que
Todos creíamos que el problema era la basura, que eran las calles, ¿verdad? Y resultó después del estudio que el problema que más abatía a toda esa comunidad era el ruido. Era el ruido, porque había muchas cantinas, había mucho escándalo, etcétera, y era el ruido. Y otra comunidad que le ayudé era suciedad en las calles de los animales, las vacas, los perros y eso. Pero fíjate que eso no se miraba, porque a simple vista no se ven las cosas. Tenés que hacer estudios y tenés que saberlo. Bueno, después, si haces una encuesta, pues aprovecha, ¿no? Claro. Y vimos a ver dónde estaban las fortalezas y las debilidades de este candidato, y resultó que él era muy débil en el voto femenino, ¿verdad? Porque no era tan agraciado de nacimiento, digamos, el compañero. Entonces, el voto femenino, entonces, ¿cómo se llega al voto femenino? Pero eso te lo dio la encuesta. Si la encuesta dice, mire, usted solo saca el 30% de voto femenino, ¿verdad? El otro candidato saca el resto. ¿Cómo llegas al voto femenino? Llegas a través de la iglesia, a través del hijo. Entonces empezaron a hacer piñatas, fiestas infantiles, mira, y fue exitoso porque ganó, ¿verdad? Porque la ciencia, ¿verdad?, aportó a la política. Y claro, era un candidato que se dejaba conducir, ¿verdad? Pero todo eso es posible y todo eso es estudiado. Perfecto. ¿Ve? Walter Raudales, no me queda más tiempo que agradecerte por habernos acompañado. Nada más quisiera que le dijeras... El tiempo, sí, rapidísimo. Sí. Quisiera que le dijeras a la gente que esté interesada en el Independiente cómo conseguirlo. Tal vez la gente por primera vez conoce de este periódico, o gente en el extranjero también que quisiera leerlo. Así, de manera muy rápida. Sí, no, mira, fíjate que claro, este periódico es semanario. El Independiente circula todos los jueves, ¿verdad? Y es impreso, o sea, es de papel, ¿verdad? Es papel. Le puede llegar a la puerta de su casa si usted se suscribe. Para suscribirse puede hacerlo a través de enviando un correo, ¿verdad? A walterraudales@hotmail.com, ¿verdad? O también llamando al 7900-1503. Repítelo, por favor. 7900-1503. Perfecto, y Walter. le llega y le pueden suscribir. Y también está en la web, versión web, pero no es la versión completa. Perfecto. En www.elindependiente.com.sb. Walter, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un gusto. Bueno, a todos ustedes en casa, gracias por haberse quedado esta noche. Hoy hemos platicado con el periodista Walter Raudales. Para todos, muy buenas noches.